esto no es el negocio socio. Es un dicho muy común, ¿no? Esto no es el negocio socio. Nosotros arrancamos a esta serie la semana pasada con la charla, pero primero déjame. Es que esta es nuestra tendencia. Cuando Dios nos exige algo, muchas veces tratamos de negociarlo con Él. Nosotros a veces creemos que lo que nos está pidiendo, nos está exigiendo no es justo. Entonces tratamos de negociar con Él. Entonces decimos, pero primero déjame. Y lo que sigue en esa oración es lo que nos impide hacer la voluntad de Dios. Y es muy interesante que en el pasaje bíblico que nosotros estudiamos la semana pasada, los seguidores aspirantes se refirieron a sus familias. Nosotros hablamos de eso mucho en el grupo de conexión del viernes. Y fue chévere, fue un tiempo muy especial, fue chévere hablar de eso. Es que a veces nuestras propias familias se convierten en la barrera para seguir a Jesús. Es que en ese pasaje bíblico, el primero dijo, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Lo interesante es que el pasaje no dice que su papá había muerto. Su familia se convirtió en la barrera, en el impedimento para seguir a Jesús. El segundo dijo, pero primero déjame despedirme de mi familia. Ellos querían seguir a Jesús, pero por alguna razón creían que el mandato sígueme era negociable. Creían que podían mezclar el mandato de Jesús con ciertos deseos que tenían con la familia. Muchas veces nuestras familias se convierten en nuestra excusa de no hacerle caso a Jesús. Por ejemplo, para algunas personas es muy fácil decir, no puedo ir a la iglesia porque tengo una actividad con la familia el domingo. Mira, yo entiendo muy bien. A veces nuestras familias, o muchas veces nuestras familias, planean las reuniones, las actividades, ¿cuándo? Los domingos, el domingo, claro. Nosotros entendemos. Yo entiendo muy bien. Y no es fácil, es muy difícil decirles, no puedo ir. ¿Por qué? Porque nos presionan. Nos comentan cosas. A veces nos manipulan. ¿En serio? ¿Sí o no? Es la verdad. Y nosotros entendemos eso. Nosotros nos entendemos. Pero debe ser una lucha tenaz en nuestro interior faltar un domingo. O debería ser, más bien, debería ser una lucha que esa actitud sea nuestra rutina. Asistir a los servicios de los domingos es algo importante. Es un valor muy alto que nosotros tenemos. No porque es un requisito para seguir a Jesús. Entendemos eso también. Pero es una herramienta que nosotros tenemos para conectarnos, pero también para conocer a Dios y para renovar nuestro compromiso. Es para crecer
en nuestra relación con Él y para crecer en nuestro compromiso. Y vamos a utilizar a nuestras familias como una excusa continua para no ser fieles en la iglesia. Puede ser que tu familia es tu razón por no seguir a Cristo. Y ahora no me refiero solamente a la iglesia, porque realmente la definición de un seguidor de Cristo no es un asistente de la iglesia. Entendemos eso también, que es mucho más que eso. No deberíamos utilizar a nuestras familias como una excusa para no obedecerle a Jesús. Pero la verdad es que muchas veces esa es nuestra excusa. ¿Crees que Jesús aceptaría esa excusa? Pues ¿cómo respondió a los seguidores aspirantes en el pasaje? Es que no. Sígueme significa sígueme. No hay negocio. Esto no es el negocio, socio. La verdad es que nosotros tenemos muchas razones y muchas excusas para no obedecerle a Jesús. Negociamos mucho con Él. En mi caso, yo dije al Señor, te quiero seguir, pero no quiero perder a mi novia. ¿Recuerdan mi historia? No quiero perder a mi novia y no quiero que tú cambies mis planes. Son mis planes. He escuchado a personas que han dicho, en este momento no tengo el tiempo para dedicarme al camino de Jesús. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Estoy trabajando muy, muy duro para, y esa es la clave, para ser rico. Y así algún día poder dar mucho dinero a la iglesia. Y así algún día poder dar mucho de mi tiempo. He escuchado eso a través de los años en el ministerio. ¿Creen que Jesús aceptaría esa razón? En el grupo de conexión del viernes, nosotros nos hicimos unas preguntas difíciles. O sea, preguntas como, esta semana, ¿en qué trataste de negociar con Dios? Esa es una pregunta muy puntual. Esta semana, no solamente algo en el pasado. Yo recuerdo cuando negocié con Dios. No, la idea es esta semana. ¿Qué te impidió seguir a Jesús? ¿Y qué vas a hacer para corregir eso? Son preguntas que nos hacen sentir vulnerables. Y perdóname por la expresión, pero hablar a calzón quitado no es fácil. Es incómodo. Pues no debe ser fácil. Y si lo es para ti, tal vez no estás llegando al fondo y te estás engañando a ti mismo. Si vamos a ser seguidores de Cristo, tenemos que llegar a los lugares profundos de nuestro interior y cambiar desde ahí. En el corazón, en el interior, desde el interior. Tenemos que tratar los asuntos
en el lugar donde nacen. Ajustar nuestra imagen para hacer que la gente crea que somos generosos o religiosos o espirituales o santos. Esa clase de imagen no refleja un seguidor sincero de Cristo. Y ese es el tema de hoy. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Oremos. Padre, yo te necesito en este momento, porque este tema no es un tema fácil. La verdad es un tema complicado. Nos cuesta. Señor, ayúdame, que yo pueda comunicarme bien, que yo pueda dar el mensaje tuyo, el mensaje que tú me diste esta semana. Señor, yo te pido por todos que han venido hoy, que nosotros podamos ser muy honestos con nosotros mismos y contigo. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo. Dios, yo sé que tú todo lo ves, pero nomás mírame. Me has hecho diferente. O sea, soy diferente a todos los demás. Gracias por hacerme santo, y la verdad es que no tengo mucho que confesarte. Bueno, aparte de mi santidad. Pero mírame, me has hecho diferente a todos. Gracias. Y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo. Gracias, Dios, porque yo miro a los demás hombres y son ladrones, son malvados, engañan a sus esposas. Eso es duro. Con otras mujeres, obviamente. Nomás mira ese fariseo, pobre hombre ahí, confesando sus culpas. Gracias porque yo no soy como él. Gracias porque yo no tengo que ir a esa posición vez tras vez. Tú sabes que yo ayuno 2 veces a la semana. Yo te honro con mis diezmos. Gracias por hacerme diferente y porque no soy igual a los demás. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo, no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Eso era una historia que Jesús contó. ¿A quién?
a sus discípulos y también a unas personas que se creían muy buenas, pero muy buenas. El fariseo confiaba solamente en la imagen que quería proyectar. No miraba hacia su interior. El publicano, eso es lo que él hizo. Miraba hacia adentro. Se nota que lo más importante para el fariseo era cómo lo veía la gente. Y es posible que también creía que eso es lo que exigía Dios. Y tal vez me dices, pero Oscar, eso era una historia, era una parábola. Y sí, eso es cierto. Pero la realidad de los fariseos era así. Todo lo que hacían era para mostrar su santidad. Digo santidad entre comillas, porque era una santidad falsa. Jesús frecuentemente incluía a los fariseos en sus parábolas, sus historias, porque ellos continuamente rehusaban fijarse en sus corazones. Lo más importante para ellos era su imagen. En Mateo capítulo 23, Jesús les advirtió a los discípulos y a la gente denunciando esta clase de actitud. Hablando de los fariseos y de los maestros de la ley, Jesús dijo lo siguiente, Mateo 23, 5 al 7. Todo lo hacen para que la gente los vea. Adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame Rabí, maestro. En el mismo capítulo, Jesús confrontó a los fariseos directamente y les dijo, ese es Mateo 23, 25 al 28. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de ¿qué? Huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Se les olvidó algo muy importante. Se les olvidó un principio que habían aprendido de la historia de su amado rey David.
Cuando Samuel, el profeta principal de Israel, de esa época, la época de Saulo y de David, Samuel buscaba al rey que iba a seguir a Saulo, que era el primer rey de Israel. Entonces Samuel ya tenía una imagen en mente de cómo era un rey. Pero Dios rompió ese paradigma porque había escogido el más pequeño de los hijos de Isaí. Eso es lo que pasó. Entonces Samuel fue a donde Isaí. Y cuando Samuel se fijó en Eliab, que era el mayor hijo de Isaí, pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Es que tiene la imagen, Dios. Se ve como un rey. Sin duda, Él va a ser el próximo rey de Israel. Dios le respondió a Samuel de esta manera: no te dejes impresionar por su ¿qué? Ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las imágenes que nosotros queremos proyectar. Pero yo me fijo en el corazón. Cuando dejamos de mirar hacia adentro y fijarnos en nuestros corazones, hay un gran riesgo de caer en la trampa de los fariseos. La gran trampa de la hipocresía. ¿Y cómo le parece a Dios la hipocresía? ¿Cómo respondió Jesús a los fariseos? Son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Creen que este asunto es negociable? Yo no puedo percibir lo que está en tu corazón con certeza. Yo no puedo leer tus motivos correctamente 100% del tiempo. Tú no puedes saber exactamente cuál es mi motivación para hacer lo que hago. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Nuestra percepción es limitada. Pero la de Dios no lo es. Dice que Dios se fija en los corazones. ¿Y saben? Él puede. Yo no sé si realmente creemos eso, que Dios realmente puede ver y saber lo que está ahí adentro, en los lugares más profundos de nuestro interior. Él sabe. ¿Realmente creemos eso?
también lo hace. Él se fija en los corazones. Por lo tanto, Dios es nuestra audiencia de uno. Dios es nuestra audiencia de uno. Nuestra audiencia realmente está conformada por una persona. Nuestra motivación debe ser agradar a esa audiencia, glorificarla en todo y todo el tiempo. Esto no es negociable. No podemos negociar con Dios y dividir nuestras vidas de cierta manera y decir que Dios, tú puedes tener control en esta área de mi vida, pero en esta no. Nosotros no podemos dividir nuestros corazones y decir que en esta parte, este lugar, no, tú no tienes acceso. Dios no solo mira una parte de mi corazón, lo mira por completo. No lo puedo engañar. Es imposible. Todo comienza en el corazón. Pablo dijo, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Eso nace del corazón sincero que quiere agradar a Dios. Y después, ¿qué es lo que pasa? Nuestra imagen lo refleja. Eso es el proceso correcto y no lo podemos negociar. No se logra cuando nace del deseo de aparentar que es santo o religioso, comprometido, generoso, espiritual. Varios de los discípulos de la primera iglesia captaron eso. Bernabé lo captó y sus hermanos, algunos de sus hermanos lo captaron. Y como resultado, ellos experimentaron a Dios de manera inolvidable. Y vamos a leer un pasaje de Hechos 4. Hechos 4. Vamos a leer los versículos 32 a 37. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Escuchen esto. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Impresionante. ¿Ustedes estarían dispuestos a vender sus casas y regalar esa plata a los creyentes en necesidad? Sería difícil.
Seamos honestos. No. Interesante. ¿Ustedes pueden percibir alguna motivación egoísta por parte de Bernabé y de los otros que vendían propiedades y entregaban esa plata a los apóstoles? Es que yo no veo una motivación egoísta en ellos. Y el resultado fue que todos disfrutaban el beneficio. Su deseo de agradar a Dios nació en sus corazones y se reflejaba por fuera. Y los demás experimentaron el favor de Dios. Eso es lo que pasa cuando nuestro corazón adopta el proceso correcto. Cuando decidimos en nuestro corazón glorificar a Dios en todo y desde allí vivimos, nuestra visión hacia los demás cambia. En vez de tener el deseo de impresionarlos o que nos crean espirituales, de verdad tendremos el anhelo intenso de que glorifiquen a nuestro Dios y que sigan a Jesús, que sean seguidores sinceros de Jesús. Yo quiero leer nuevamente lo que Pablo escribió en su carta a los Corintios. La primera parte es: en conclusión, ya sea como que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ya he leído esa parte. Pero ahora noten cómo esta actitud influyó en la visión que Pablo tenía hacia los demás. Versículo 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No para que me vean santo, no para que me vean espiritual, ni que me digan, Él es un seguidor de Cristo. No que me digan que espiritual soy yo. ¿Por qué? No busco mis propios intereses. No busco mis propios intereses, sino los de los demás. ¿Para qué? ¿Qué? Sean salvos. Seamos honestos. Luchamos con esto. Nos preocupamos de lo que piensan los demás. Queremos proyectar una imagen que nos favorezca. ¿Pero a qué precio? En el libro de Hechos había una pareja que también luchaba con eso. Tal vez al ver la reacción de la gente después de la ofrenda generosa de Bernabé, Ananías y Zafira también decidieron hacer lo mismo. Pero esta vez vamos a notar una diferencia en su motivación. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias Hechos
capítulo 5. El versículo 1 comienza así. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. ¿Y en qué? Complicidad con su esposa Safira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Complicidad. Es que ellos querían aparentar que eran generosos, que eran comprometidos, que eran santos espirituales. No sabemos exactamente, pero sí querían aparentar, proyectar una imagen. Y claro, quedarse con una parte de plata. La imagen que querían proyectar nació de un lugar del corazón que no le habían entregado a Jesús. No querían glorificar a Dios con todo. A ellos no les importaba si Dios miraba sus corazones completos. Entonces, ¿qué hicieron? Negociaron con Dios y perdieron. Entonces, escuchen lo que pasó. El versículo 3. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¿Por qué trataste de negociar con el Espíritu Santo? ¿Por qué trataste de negociar con Dios? Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te van a llevar a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Impresionante. ¿Ustedes creen que nosotros podemos negociar nuestra imagen y nuestro corazón con Dios? Esto no es el negocio, socio.